Llaves para vivir con éxito. En este espacio le compartiremos las llaves que abren el cofre del más valioso tesoro. Llaves que le permitirán abrir la puerta a un mundo mejor. Una palabra del Creador para su creación. Un consejo oportuno para no cometer errores. Una luz que alumbre su corazón y su camino. Que Dios los bendiga. Hoy quiero hablarles acerca de la apostasía. Sí, la apostasía. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 1. El apóstol Pablo dice, el Espíritu dice que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. El apóstol Pablo escribe a Timoteo. Por supuesto, lo primero que leemos en la primera carta a Timoteo es que Pablo le dice a Timoteo, traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, que habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Pablo reconoce que Timoteo tenía una fe no fingida, una fe sincera. Sin embargo, Timoteo era un joven ministro que Pablo lo puso de pastor en la iglesia de Éfeso. Y en sus cartas pastorales Pablo le comparte sus experiencias como veterano soldado de la cruz de Cristo y además lo motiva a ser fiel a Dios. Le comparte una serie de consejos para que pueda desarrollar un ministerio sin fracasos. Le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, el cual te fue dado mediante la imposición de mis manos. Y también le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Una serie de consejos que el apóstol Pablo le comparte a Timoteo. Incluso le enseña algunas disciplinas para ejercer su ministerio. Y le dice, te encarezco delante del Señor Jesucristo, el cual juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprenda, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y luego le dice Pablo a Timoteo, mira, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. El atleta para ser coronado debe pelear legítimamente. Y el soldado tiene que pelear por sus ideales. Así es de que el apóstol Pablo, una serie de consejos a Timoteo, pero ahora el apóstol Pablo le hace una tremenda advertencia y le dice Pablo a Timoteo, pero el Espíritu dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. El significado de la palabra apostasía. Apostasía significa apartarse de Dios después de haber experimentado la conversión. Tremenda palabra. Ahora, la apostasía se entiende de dos formas. Primero, el apartarse de Dios y volverse al mundo es la apostasía. Alejarse de Dios después de haber experimentado la conversión. Pero también apostasía significa dejar las enseñanzas de Cristo, la verdad original, e irse tras otras doctrinas falsas. Eso es también apostasía. Así que hoy nosotros tenemos que aprender a ser fieles, a ser firmes y a tener convicciones en la palabra que hemos creído. Hay muchos falsos profetas que se han levantado. Hay doctrinas falsas porque el instrumento que Satanás utiliza es el engaño. El engaño es un instrumento que le ha funcionado al Dios de este siglo para apartarnos de la verdad y para confundir nuestra vida. Por eso tenemos que prestar mucha atención. De hecho, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás tú y salvarás a los que te oyeren. Ahora bien, presento unas razones del por qué la gente cae en la apostasía. La primera razón, de acuerdo a Mateo capítulo 24, versículo 11, las palabras textuales de Cristo, se levantarán falsos profetas y a muchos engañarán. Habrá falsos profetas que van a engañar y van a apartar de la verdad a los creyentes.
Por eso tenemos que aprender a escuchar la palabra, a analizar la palabra y a comprobar la palabra que tiene sustento bíblico. Tenemos que ir a la palabra y darnos cuenta que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo y es útil para enseñar, para instruir, para corregir, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. La primera razón del por qué la gente cae en la apostasía es por ser engañada por falsos profetas. Recordamos en la historia, hace más de 20 años, en Waco, Texas, David Koresh, qué tremendo, un pastor que a toda su congregación les dijo: el cuerpo físico es materia y no hereda el reino de Dios. Lo importante es el alma, que es eterna. Así que les obligó o los convenció a beber fenobarbital mezclado con vodka y se envenenaron todos. Fue una noticia que sacudió al mundo hace más de 20 años en el Valle de Texas, en Estados Unidos, el país vecino en la frontera norte de México. En Waco, Texas, qué triste noticia. Por supuesto que este cuerpo es materia, pero hay que ir a la palabra. Este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad y este cuerpo corruptible se vestirá de incorrupción. Basta estudiar la teología de la resurrección que el apóstol Pablo explica en la primera carta a los Corintios capítulo 15. Pero se levantan falsos profetas y falsos maestros que apartan de la verdad a los creyentes. Hay que tener cuidado, hay que analizar la palabra, hay que conocer las sagradas escrituras y hay que entender que la sana doctrina está en los 66 libros de la Biblia. Hay quienes dicen que el infierno no existe. Otros afirman que no hay vida eterna. Están equivocados. Por supuesto que hay vida eterna y que existe el infierno. La Biblia lo explica. El mismo Señor Jesucristo lo da a conocer. Por ejemplo, en San Juan 5:24, Jesús dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hay vida eterna. En San Juan capítulo 10, versículos 27 y 28, Jesucristo dijo: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie los arrebatará de mi mano. Hay que ir a la palabra, hay que tener fundamento en las escrituras, hay que conocer la verdad bíblica, las enseñanzas verídicas, originales de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero la primera razón del por qué muchos caen en la apostasía, se apartan del camino, es porque son engañados por profetas y maestros falsos. La segunda razón, porque vienen pruebas y dificultades en la vida. Lucas capítulo 8, versículo 13. Ahí está precisamente la parábola del sembrador. Cuando Cristo explica que la semilla cayó en 4 tipos de terrenos en el camino, entre espinos, entre pedregales y en tierra fértil. Y cuando se habla en Lucas capítulo 8, versículo 13, la semilla que cayó entre pedregales es el tipo de gente que cree pronto en la palabra de Dios, pero cuando vienen las pruebas se apartan de Dios, porque no echan raíces profundas. La segunda causa del por qué la gente cae en la apostasía, se aparta de Dios, es porque no soportan las pruebas, porque no soportan las dificultades. Jesucristo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Hay pruebas, hay dificultades, hay momentos críticos, hay pérdidas, hay dolor. Esto es parte de la vida. La vida tiene muchas exigencias y tenemos que esforzarnos y decir como el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay que fortalecerse en Dios. Hay que estar conscientes que en esta vida vamos de paso y nuestro destino es eterno. Somos llamados a heredar bendición, pero mientras estamos aquí debemos pasar por aflicciones, momentos difíciles, pérdidas a veces dolorosas, pero hay que seguir adelante. No se decepcione, no se desanime. Por favor, no se aparte del camino de Dios. Por favor, no se sienta defraudado. Ponga los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Y en tercer lugar, ¿por qué otra razón la gente cae en la apostasía? De acuerdo a la Biblia, primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10, la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y dice la Biblia que muchos se extraviaron de la fe por amor al dinero. Usted y yo tenemos que tener cuidado
y tener orden de prioridades, aprender a valorar lo que es eterno y lo que es pasajero, lo que es presente y lo que es futuro. Tenemos que ver la vida con cuidado, con inteligencia, y debemos aprender a caminar en el camino de Dios pensando en la vida eterna. Cuando se ama el dinero, se pueden cometer errores graves. El dinero no lo es todo en la vida. El dinero es un instrumento de cambio. Se utiliza para adquirir servicios o comprar productos o adquirir ciertas cosas importantes, bienes necesarios en la vida. Pero cuando se ama el dinero, entonces se cae en un extremo y se puede perder la fe y extraviarse de la fe. La Biblia dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Escuche, la prosperidad nunca la vamos a alcanzar. La prosperidad la da Dios. Y Dios la da como resultado de nuestra obediencia a la palabra y de caminar con Él. Siempre surgen gastos, siempre surgen necesidades inesperadas, siempre surgen gastos no contemplados, y la vida tiene muchas exigencias. Pero si tú buscas a Dios, amas a Dios con todo tu corazón, crees en su palabra, le sirves, le adoras, Dios se encargará de traer bendición a tu vida. Muchos se extraviaron de la fe por el amor al dinero. Es la tercera causa. Y una cuarta causa puedo llamarla incredulidad. Hebreos capítulo 3, verso 12, la Biblia nos advierte que no dejemos que crezca la incredulidad, porque nos apartaremos de Dios. La incredulidad daña, la incredulidad afecta, destruye. Tengo que creerle a Dios, creer en su existencia y creer en su poder. Hebreos capítulo 11, versículo 6, la Biblia dice: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es recompensador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos peligrosos. Vivimos tiempos en que el engaño es un instrumento de Satanás, el desaliento es un dardo del maligno. El ver los errores de otros puede afectarnos. Ponga sus ojos en Cristo, ame a Dios con todo su corazón, conozca la palabra de Dios y obedezca la palabra de Dios. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuida tu vida, cuida tu relación con Dios, cuida de amar a Dios y obedecer su palabra. Cuida de poner a Dios en primer lugar en tu vida, y Dios se encargará de llenar tu casa de bienes y de riquezas. Dios cuidará de nosotros. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es decir, los bienes necesarios los tendremos cuando Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida. Soy el pastor Abel Flores y te invito para que te suscribas en mi canal de YouTube. Te invito también para que compartas este video con amigos, vecinos o compañeros de trabajo, y regálame un like en mi página. Juntos vamos a establecer el reino de Dios en esta tierra. Que Dios te bendiga. Hasta el próximo programa. Esto fue su programa Llaves para vivir con éxito. Una palabra del Creador para su creación. Un consejo oportuno para no cometer errores. Una luz que alumbre su corazón y su camino. Con la participación del pastor Abel Flores Acevedo.